Muchísimas gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Hechos AM. Ya se encuentra listo aquí en el set de Hechos AM, el periodista Denis Andino para iniciar de inmediato al punto. Denis, buen día, qué gusto es poder saludarte. Buenos días, Ariel, y buenos días a todos nuestros televidentes. En efecto, como tú dices, iniciamos ya al punto nuestra sección aquí en Hechos AM. Bienvenidos. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Este día abordaremos un tema muy interesante a nivel de la región latinoamericana, por supuesto. A través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es una organización internacional que trabaja para fomentar la creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Sin embargo, los actuales proyectos presentan un reto específicamente en 3 áreas y áreas que son muy importantes aquí en el país. Áreas vulnerables, sobre todo la población indígena y LGTB, y las personas con discapacidad que han sido también no atendidas. Desde luego, las mujeres y las niñas, la violencia que atraviesan. Desde luego, la promoción y desarrollo de medios sostenibles en la región y el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Para conocer cómo se desarrollan estas áreas a corto, mediano y largo plazo, nos acompañan a través de la plataforma de Zoom Josué Murillo, de esta fundación, directora regional adjunta de las iniciativas y directora de esta fundación en México y directora regional adjunta para nuevas iniciativas, para hablar un poco más. Es un gusto tenerlos a ambos. Josué, ¿qué tal? Es un placer poder conversar nuevamente con ustedes, y también a Valeria, que nos acompañan desde México. Es un gusto. Bienvenidos. ¿Qué significa la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Josué? ¿Cuáles son las iniciativas a nivel local, obviamente, que se podrían hacer en los próximos días? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Denis. Es un verdadero gusto verte de nuevo. La Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene su origen en 1962 por un acuerdo único entre la Organización de los Estados Americanos y el sector público-privado estadounidense. Y desde entonces, Denis y estimado público y televidentes, hemos estado presentes en toda América Latina y el Caribe, trabajando con gobiernos municipales, con gobiernos nacionales, con empresa privada, con academia, para fomentar el desarrollo y, como tú decías, crear un hemisferio de oportunidades para todos y todas. En el área centroamericana hemos generado proyectos de derechos humanos, democracia, derechos laborales, gobernabilidad, emprendimiento. Tú estás mostrando fotos de un proyecto muy lindo que tuvimos, que fue Eurosan Emprende, en el que incubamos y aceleramos emprendimientos que eran compatibles con el medio ambiente y que revertían las condiciones de inseguridad alimentaria en nuestro país. Pero también hemos trabajado con grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas migrantes retornadas, personas desplazadas por motivos de violencia. Hemos trabajado muy de cerca con niñez, adolescencia y juventud del país, y hemos trabajado el tema de discapacidad y de poblaciones LGTB que han sido históricamente excluidas. Actualmente, con el nuevo gobierno, hemos firmado varios convenios, como por ejemplo el de la Secretaría de Trabajo, para brindar asistencia técnica y mejorar las capacidades, por ejemplo, de la Inspectoría del Trabajo, para garantizar los derechos laborales del país. Es decir, estamos trabajando muy de cerca con las poblaciones altamente vulnerabilizadas, pero también con los tomadores de justicia. Ese es el papel de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF por nuestras siglas en inglés, Pan American Development Foundation, y ahora estamos celebrando los 60 años de nacimiento, por decirlo así, de la Fundación Panamericana. Y por eso nos sentimos profundamente honrados de contar esta semana con el director regional para México y Centroamérica, el señor Jared Hoffman, pero también con mi colega, compañera también de PADF, Valeria Uribe, quien es la subdirectora para Mesoamérica de nuevas iniciativas, que comprende también Guatemala y Panamá, y que tiene otro sombrero, la directora, como tú bien lo decías, de PADF México, quien también nos puede contar un poco sobre todo el tema de PADF hacia el futuro. Y bueno, a propósito, con Valeria Uribe, quien es directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, me llama la atención, Valeria, estos 3 puntos que ustedes están focalizados.
la atención a los grupos vulnerables, la población indígena, LGBTQ+, y las personas con discapacidad, mujeres. ¿Cuál es la proyección que se pretende para México, América Latina, Honduras? Bueno, muchísimas gracias primero por el espacio. Pues nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y como tú decías, ¿no? Dentro de estos 3 ejes estratégicos estamos trabajando sobre todo con las poblaciones más vulnerables y excluidas de América Latina. Ahí incluye mujeres, víctimas de violencia de género, población LGTB y personas con discapacidad. Nuestros proyectos tienen, como yo le llamo, esta fórmula, ¿no? Donde nosotros trabajamos de manera multisectorial con el sector privado, el sector público, organismos internacionales, líderes comunitarios. Y esa es la forma que trabajamos, sobre todo para ayudar a promover los derechos laborales de este tipo de población, de la población LGTB, también ayudarlos en temas de emprendimientos. Para las personas con discapacidad estamos trabajando, no solamente en México, sino también en México y en Centroamérica, donde estamos apoyándolos para que ellos puedan incluirse a la fuerza laboral. Hemos desarrollado una serie de metodologías, herramientas que han sido muy valiosas tanto para las organizaciones, para las autoridades. Y algo bien importante que quiero destacar es la relevancia que tiene PADF de trabajar con el sector privado. Y no solamente estamos hablando de este tipo de población, obviamente desde unos 5 años para atrás, pues nos hemos dado cuenta que las dinámicas han cambiado, ¿no? Con todas estas caravanas que hemos tenido, México ya se ha construido, ya ha sido un país que antes era de tránsito, pero ahora ya también es un país de destino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que trabajar ya con todas estas personas, que ya tienen este estatus de refugiado, y estar trabajando muy de la mano del sector privado, ¿no? Para apoyarles, para que se puedan incluir a la fuerza laboral y para que puedan tener mejores oportunidades de vida. Ha sido un reto no fácil, pero tampoco difícil. Hemos estado trabajando de la mano, sensibilizando a las empresas, sensibilizando al sector privado, a la población, para poder incluir a toda esta población en nuestro país. Entonces son muchos retos, muchos desafíos que realmente hemos tenido muy buenos resultados, poco a poco, trabajando como es nuestra receta secreta. Decimos es que hacemos alianzas multisectoriales y además tenemos intervenciones estratégicas locales con este enfoque regional, porque como tú sabes, todos estos temas de migración, de combate al crimen organizado, tenemos que atacarlos de manera regional. Y así es como estamos trabajando. PADF tiene presencia en más de 22 países y esto nos ayuda para poder tener proyectos regionales, proyectos binacionales y para atender todas estas problemáticas que tenemos en nuestra región. ¿Cuál es la situación de estos grupos, Josué, en el país? ¿Cuál es la situación de los grupos de las mujeres, de niñas, de las personas con discapacidad? ¿Cuál es la real situación que ustedes han encontrado y han detectado en Honduras? Bueno, Denis, hemos visto de primera mano porque tenemos presencia también y trabajo muy cercano con las comunidades más empobrecidas del país, como les mencionaba, las del Corredor Seco, poblaciones altamente excluidas, que no tienen acceso a condiciones dignas de trabajo, no tienen oportunidades para su crecimiento familiar, personal, comunitario, a nivel económico. Y que, aunque hay muchas promesas de la clase política que se han sostenido, esas promesas durante los últimos 40 años, se han concretado muy pocas de ellas. Y por eso tenemos la condición de pobreza, inseguridad, falta de crecimiento de nuestra sociedad, precisamente por eso, porque hay poca voluntad política para mover la agenda a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y aunque tenemos un marco jurídico hermoso, diría que uno de los más lindos de América Latina, si usted lee nuestra Constitución, nuestras leyes, y se da cuenta de que si se cumplieran, tendríamos un país de primer orden, de primer mundo. Pero ese es un reto. Y como dijo mi compañera Valeria, es un reto que nosotros asumimos generando alianzas estratégicas y siempre mirando hacia el futuro con esperanza. Yo creo que eso es lo que nos mueve a nosotros. Y también la empatía, porque sabemos que detrás de todas estas situaciones que yo le menciono,
hay dolor humano, y eso es algo que no se puede olvidar. Un migrante retornado perdió parte de sus sueños, una madre que no le puede dar de comer a sus hijos, pierde también una parte de su dignidad humana, y eso es lo que nosotros tratamos de proteger y de fomentar con nuestros proyectos. Y aquí es de agradecerle también a la cooperación internacional que nos ha respaldado en estos años para poder llevar esos programas, esos proyectos a las personas que más los necesitan, no solamente de Honduras, porque Valeria tocó un punto importantísimo que no quiero dejar pasar, y es que los problemas que enfrenta Honduras también los enfrenta México, también los enfrenta El Salvador, también los enfrenta Guatemala. Al final de cuentas, Denis y televidentes, somos hermanos y hermanas mesoamericanos, latinoamericanos, y tenemos que combatir estos problemas con enfoques nacionales, pero que trasciendan de nuestras fronteras. Y para eso también está la Fundación Panamericana, para llevar esa visión holística a nivel regional y focalizarla también a nivel nacional cuando sea necesario u oportuno. Valeria, a nivel de la región centroamericana, ¿cuál es la condición de estos grupos, de esos sectores vulnerables? ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Costa Rica en relación a esta tensión? Porque sin duda alguna, estos sectores han levantado su voz y son en este país, en Honduras, poco o nada han recibido visibilidad. Pero ¿cómo está a nivel de la región esta circunstancia? ¿Cómo la han atendido ustedes? ¿Cuántas personas han atendido? Mira, nosotros, por ejemplo, en toda la región, desde el 2021 atendimos a 3.1 millones de personas. Pero también con el COVID, nosotros ahí tenemos un gran aliado que hemos estado trabajando muchísimo, que es el sector privado. También las instituciones de gobierno, pero el sector privado se ha sumado muchísimo. Y con todo el tema del COVID vimos asistencia humanitaria, subvenciones, estuvimos apoyando a empresas para que ellos pudieran continuar, ¿no?, con sus negocios, y alcanzamos a 1.3 millones de personas durante el COVID. Y ¿qué es lo que sigue? Seguimos trabajando, haciendo alianzas. Como te mencioné en un principio, parte de nuestra fórmula que tenemos en PADF es hacer alianzas multisectoriales, porque ya no se puede trabajar una sola organización, tenemos que involucrar a todos los actores como son el sector público, el sector privado, los organismos internacionales, los líderes comunitarios. Tenemos que trabajar de manera en conjunta, sumar esfuerzos para poder atacar todos estos problemas. Y como te lo decía también, todos estos problemas no solamente son locales, sino tienen sus causas y hay que atacarlos de manera regional. Por eso tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto regional de derechos humanos, tenemos proyectos binacionales donde estamos trabajando para promover, por ejemplo, también aquellas personas más invisibles que son las trabajadoras del hogar, ¿no? Estamos impulsando para promover sus derechos, para que sean reconocidos esos derechos como cualquier otra persona trabajadora. También tenemos las personas refugiadas, ¿no?, que ya llegan, por ejemplo, en el caso de México, y ellos ya tienen este estatus de refugiado. ¿Y qué tenemos que hacer? Son parte ya de México y tenemos que incorporarlos a la fuerza laboral, ¿no? Entonces es muy importante trabajar de la mano con el sector privado, con el sector gubernamental y empezar a sensibilizar, ¿no?, para que también estas personas puedan tener oportunidades de vida, trabajo digno y puedan incorporarse a la vida en México y en los otros países también. Ahora, con Honduras, Josué, esta situación de las situaciones que se han dado, ¿han tenido apertura para ser escuchados, para darle visibilidad a estos grupos, para poder darle promoción y desarrollo en estas zonas o en estas regiones que ustedes han detectado que son las más vulnerables? Debo admitir, Denis, que nuestra historia en el país ha sido como una montaña rusa. O sea, hemos tenido altibajos, que son los mismos que ha enfrentado el país, el contexto nacional. Nosotros abrimos oficinas en Honduras. Hemos tenido proyectos desde los años 70, 80, 90, pero ya como oficina lo abrimos en el año 2016. Y como sabe bien, en el año 2017 vivimos una crisis
por la reelección del expresidente, que era ilegítima y inconstitucional, y nuestras posturas, que siempre van a estar más abocadas a las necesidades y a las causas de los grupos vulnerables, nos cerraron puertas en algún momento con el gobierno de aquel entonces. Pero ahora con el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro hemos visto apertura, por ejemplo, y lo decía hace poco. El día de ayer tuvimos un taller de capacitación para inspectores del trabajo que se deriva de un convenio que firmamos con la Secretaría del Trabajo. Esa ya es una muestra de buena voluntad. Cuando no hay buena voluntad, lo que nos toca es presentar ante un problema una solución, tratar de generar procesos de incidencia política y de incidencia mediática, y aquí ustedes, los medios de comunicación, cumplen un papel, una función social importantísima. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos en medio de todo el tema de la reelección presidencial y ustedes abrieron espacios muy importantes para que la sociedad civil planteara sus clamores, sus incertidumbres, podemos decir también sus peticiones ante gobiernos que no los escuchaban. O, por ejemplo, cuando vemos que ciertos grupos están siendo vulnerados, los grupos garífunas, recuerde usted los desaparecidos, garífunas que fueron secuestrados, que fueron asesinados, el asesinato de Berta Cáceres, una ambientalista que ahora tiene reconocimiento internacional, que también era una mujer indígena, lenca, o la explotación de nuestro territorio por la minería a cielo abierto, de la que se han quejado muchos grupos que nosotros también hemos apoyado para que se puedan consolidar y puedan llevar sus clamores ante sus autoridades municipales y nacionales. Hay de todo. Hay funcionarios que nos abren las puertas, hay otros que por intereses particulares que anteponen ante los intereses generales de la población, no quieren en realidad escuchar. Pero en general puedo decir de que en este momento hay un ambiente muy propicio para generar cambios en nuestro país. Debemos aprovechar estas coyunturas y sobre todo seguir trabajando de la mano de estas poblaciones vulnerables, escuchar lo que tienen que decir, porque a veces nos gusta escuchar a los de siempre, a la gente que tiene esa vocería en la sociedad civil, en la cooperación internacional, y nos olvidamos de acercarnos al niño y a la niña, al campesino, a la mujer indígena. Se nos olvida escuchar la voz del migrante y a veces queremos imponerle recetas, y es algo con lo que PADF no comulga. Nosotros no imponemos recetas, nosotros lo que hacemos es generar soluciones de la mano con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y no es que tropicalizamos las recetas y las adaptamos al contexto nacional, no, las generamos con ellos, y eso es lo valioso. Trabajar de la mano con estos sectores no solamente nos da a nosotros la apertura y la credibilidad para seguir, digamos, coadyuvando en esos esfuerzos, pero también nos permite potenciar los resultados. Así que eso es lo que puedo decir, Denis, sobre nuestro trabajo con las poblaciones vulnerables, la apertura o no que podemos recibir de ciertas autoridades. Veo un ambiente propicio de nuevo, a pesar de los altibajos del contexto que ustedes estaban mencionando hace poco, que son lamentables. Todavía hay un ambiente para seguir trabajando en esas agendas. Hay que trabajarlas, hay que pulirlas, hay que concretarlas y hay que salir poco a poco del subdesarrollo. Esa es la misión de PADF en Honduras. Y dentro de esas agendas también, Valeria, ustedes contemplan algo que es fundamental aquí en el país, que aparentemente ha sido violentado por muchos años, y es el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia también. ¿Cuál es el alcance de esta situación a nivel de Honduras y de la región? Sí, nosotros en el marco del Proyecto Regional de Derechos Humanos tenemos varias acciones que hemos estado trabajando con diferentes poblaciones vulnerables. Como te mencionaba hace rato, estamos ayudando a las poblaciones más invisibilizadas, como son LGTB, mujeres trans, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, indígenas. Entonces hemos estado apoyando a todas estas personas para ayudarles a promover los derechos, personas migrantes, personas refugiadas. Tenemos también proyectos de personas
que han sido desplazadas por temas de violencia. Entonces, hemos estado trabajando no solamente aquí en la región, sino también en Colombia, ¿no? Y ya tenemos varios años, metodologías, y también ya tenemos estas intervenciones estratégicas que hacemos de manera local con un enfoque regional para apoyar a todo este tipo de poblaciones. Entonces es algo muy importante, sobre todo, además de generar conocimiento, de saber qué es lo que está pasando, sobre todo empezar a implementar acciones, cómo podemos apoyarles en todos estos temas y sobre todo después del COVID, yo creo que ahí se dio la apertura sobre todo con cierto tipo de poblaciones que fueron ahora sí que invisibilizadas, que no se tomaron en cuenta, mujeres, por ejemplo, que sufrieron, que fueron víctimas de violencia de género. Entonces estamos trabajando en todos estos proyectos y lo que hacemos es, no solamente nosotros estamos trabajando solos, sino nos acompañamos con organizaciones de base en cada uno de los países. También participamos en México y compartimos mejores experiencias, ¿no? También te quiero comentar que hicimos un proyecto de violencia de género a nivel de América Latina, donde estuvimos sobre todo justo en la época del COVID, ¿no? Que se creó un mapa interactivo donde ahí tenemos más de 4,000 instituciones, organizaciones que atienden a víctimas de violencia de género, sobre todo para apoyarla en estos momentos más difíciles que tuvieron. Estamos capacitando organizaciones de base y también estamos dando pequeñas subvenciones para que ellas puedan salir adelante. Josué, ¿y aquí en Honduras la situación de la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia cómo es? Bueno, en Honduras tenemos una justicia que siempre muerde al descalzo, pero es laxa, suave, con los grupos de poder y las personas que ostentan algún tipo de influencia política. Lo hemos visto tantas veces. Desafortunadamente, nuestra justicia está subordinada a intereses particulares y no a los intereses del pueblo hondureño. Y eso es algo que hemos venido denunciando, pero al mismo tiempo trabajando. Nosotros hemos impartido una cantidad de seminarios, de capacitaciones sobre control de convencionalidad, estándares interamericanos universales de derechos humanos, de la mano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras expresiones de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los jueces. Pero al final de cuentas, no son los cuadros técnicos los que le cierran las puertas a los grupos vulnerables para el acceso a la justicia, para el cumplimiento de los derechos humanos. En realidad son las cabezas. Y por eso siempre hemos hecho especial énfasis en la importancia de pensar muy bien a quiénes vamos a colocar en los altos puestos del Estado. Llámese Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público o Presidencia de la República. Siempre es importante que nosotros, como ciudadanos, si tenemos la posibilidad de votar por personas que van a mover las agendas de derechos humanos y de democracia, hay que hacerlo. Y si es una elección en segundo grado en el marco de la Corte Suprema, en el marco del Congreso Nacional, bueno, tenemos el deber de generar auditoría social, seguimiento y, si es posible, algún tipo de propuestas. Y ese es un deber ciudadano que tenemos como hondureños y hondureñas. Y lo hemos cumplido también como Fundación Panamericana. Nosotros hemos seguido varias elecciones y hemos visto y a veces hemos puesto sobre la palestra pública ciertas denuncias cuando hay irregularidades, pero todo eso es un ejercicio democrático, que es el espíritu también de nuestra organización, fortalecer la democracia en Honduras, en la región centroamericana, mesoamericana y en Latinoamérica y el Caribe. Necesitamos fortalecer el Poder Judicial, no hay duda de eso. Es un Poder Judicial que aprobó, por ejemplo, las sedes, aprobó o le dio venia a la reelección inconstitucional hace unos años. Es importante que rescatemos la justicia del país y para hacerlo estamos de nuevo, y por eso menciono tantas veces, en un momento importante e histórico de nuestro país, en el que vamos a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay que incidir entonces, hay que monitorear y no hay que quitar el dedo de la llaga, porque si no, entonces vamos a seguir llorando, como decimos coloquialmente, sobre la misma leche derramada en 4, 5, 6 años. Y eso es inaceptable. De nuevo, detrás de todos los problemas que nosotros denunciamos y sobre los cuales tratamos de trabajar, hay gente, hay personas que están sufriendo
ese sufrimiento es inaceptable porque vulnera la dignidad humana. Entonces, veo que nuestro gran papel como PADF en estos 60 años ha sido mejorar las condiciones de dignidad de las personas y de las poblaciones, trabajando en resiliencia ante los desastres naturales, oportunidades económicas, paz, justicia y seguridad, derechos humanos, y lo estamos haciendo muy bien también en Honduras. Como decía mi compañera Valeria, de la mano con organizaciones de la sociedad civil y nunca olvidando que hay mucho por hacer, que no lo podemos cubrir todo, pero lo que sí podemos cubrir hay que hacerlo y hacerlo bien. En efecto, así es. Y creo que por esa razón las fundaciones como ustedes, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y otras fundaciones que también se encargan de hacer visible todos estos sectores, al mismo tiempo la Fundación Azteca Honduras, también que se dedica a esta loable labor, creo que hacen un trabajo excepcional en visibilizar este tipo de áreas, de oportunidades también y el fortalecimiento de las mismas. Quiero agradecerles a Valeria, agradecerle a usted, Josué, por siempre su compañía. Gracias por esta conversación tan amena. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer platicar. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver, siguen las noticias aquí a través de TV Azteca Honduras en Hechos AM. Ya regresamos.